Las amenazas híbridas representan cada vez más un desafío para los estados, pues mezclan métodos convencionales con métodos no convencionales, entre los cuales podemos encontrar ataques terroristas, ataques cibernéticos, ataques contra los bienes públicos, entre otros. En agosto del 2017, se reunieron grupos de todas partes de Estados Unidos catalogados como grupos supremacistas de extrema derecha, en Charlottesville, Virginia, quienes se enfrentaron contra otros grupos de manifestantes que se oponían a sus ideas ultranacionalistas, generando un caos en la vía pública con varias personas afectadas e inclusive donde otras perdieron sus vidas. Estos hechos ocurrieron a raíz de la petición de una estudiante de 17 años al gobierno municipal de Charlottesville, retirar las estatuas que memorizaban los estados confederados en pleno siglo XXI, considerando que estas glorificaban la supremacía blanca y se preocupaban en una ofensa hacia la comunidad afrodescendiente, y se tomó en especial consideración el tiroteo que ocurrió en la iglesia de Charleston en 2015, en el que autoproclamado el supremacista blanco disparó y mató a 9 miembros afrodescendientes. Casos como los ocurridos en Charlottesville por la manifestación de United Rights plantea sobre la mesa la importante discusión sobre la amenaza que representa la radicalización de estos grupos de extrema derecha, que por años han sido clasificados por el gobierno de Estados Unidos como pequeños grupos de odio, junto a otros colectivos que también son considerados potencialmente peligrosos y violentos. Entre las principales mentes maestras en Charlottesville se encuentra Matthew Heimbach, quien es conocido por ser el líder del ahora difunto Partido Obrero Tradicionalista y la Red Juvenil Tradicionalista, además de ser el encargado de promover el United Right en Virginia. También se le vincula con el movimiento imperial ruso, también conocido como RIM, y ha servido como un interlocutor crucial entre los supremacistas blancos en los Estados Unidos y Rusia. Hasta hace poco, alrededor del 2019, el Departamento de Estado de los Estados Unidos está comenzando a valorar el supremacismo blanco como una verdadera amenaza terrorista y ya no como una simple amenaza local. Descartar el terrorismo interno es un cambio importante para todo un Departamento de Seguridad Nacional, que ha sido acusado de minimizar la amenaza tras el informe del 2009 del departamento, que advirtió la distorsión económica y la elección de un presidente negro podrían alimentar el extremismo de derecha. Y es que estos grupos supremacistas cada vez encuentran más mecanismos para la expansión y difusión de sus mensajes de odio y reclutamiento. El papel de las redes sociales, las fuentes alternativas de noticias, el sesgo político en los motores de búsqueda y el papel de Rusia en la difusión de la desinformación son solo algunos de ellos. Comenzando por YouTube, múltiples canales extremistas que producen contenido radical para reclutar individuos en el entorno de la extrema derecha. Más específicamente, los investigadores han descubierto peculiaridades no intencionadas en el algoritmo de YouTube, que en el pasado han servido para promover automáticamente la ideología radical, permitiendo una espiral de radicalización a medida que los individuos se ven forzados a ver contenido progresivamente más extremos. Prosiguiendo con las aplicaciones de mensajería encriptada, la comunicación actual entre los terroristas de extrema derecha a menudo se produce en aplicaciones de chat en línea como Telegram o Discord, que garantizan la privacidad de los grupos que buscan permanecer en el anonimato y mantener sus operaciones subrepticias. En el caso del ataque en Charlottesville, los organizadores de United Right acudieron a Discord para planificar, designar alojamientos específicos y enviar mensajes de apoyo tanto antes como después del evento. Y esto consiguió que la cantidad de protestantes de extrema derecha que llegaran al lugar donde se desenvolvieron los hechos fuera lo suficientemente importante como para ocasionar motines. Un canal muy interesante, pero de igual forma un resultado muy efectivo, es el de la infiltración y la búsqueda de reclutas a través de la cultura de los videojuegos o el gaming. Las redes de tácticas e ideologías popularizadas alrededor de Game Creator hoy sustentan gran parte de lo que ocurre en los circuitos de extremismo de supremacía blanca. En esta línea, las aplicaciones de videojuegos adyacentes de chat son de medio preferido, y de los métodos de hostigamiento virulentos que se inician en el movimiento que se han convertido asuntos del día al día. Por último, y muy popularmente, los foros de Internet se han vuelto uno de los lugares más recurrentes de canales de terrorismo de extrema derecha. Los extremistas se comunican por medio de memes o foros como Reddit, o los llamados paneles de la libertad como 4chan y 8chan.
Brenton Tarrant, autor de los disparos en Christchurch en el año 2019, publicó por primera vez un manifiesto neofascista, así como un enlace a la transmisión en vivo de la masacre en Eitan. Es importante mencionar que este tipo de manifiestos es algo muy común en esta plataforma. Las formas cada vez más generalizadas en las que los extremistas propagan, radicalizan y reclutan individuos representan una amenaza híbrida y un desafío para el que aún se deben formular políticas y leyes de seguridad. Como se pudo apreciar, cada vez son más los mecanismos mediante los cuales los diferentes movimientos de extrema derecha acuden y logran expandirse para difundir sus mensajes de odio, valiéndose de la tecnología principalmente para reclutar a sus próximos seguidores. ¿Es el caso de Charlottesville un fenómeno aislado o sería más bien de toda una red de influencia que traspasa las fronteras nacionales norteamericanas? Las respuestas a estas preguntas se pueden explicar precisamente con el pasado en común en cuanto a valores que comparte Estados Unidos con otros países como Rusia y Ucrania. ¿Pero qué tienen que ver estos países con el caso de Charlottesville? Como se mencionaba anteriormente, Matthew Heimbach posee vínculos con DREAM, la cual es conocida por establecer redes por toda Europa y los Estados Unidos con otros grupos que comparten ideas contra la globalización, el liberalismo y el multiculturalismo. DREAM, junto con su ala hermana, conocida como el Batallón Azovia en Ucrania, han brindado entrenamiento militar a diferentes grupos en los Estados Unidos, como el movimiento Rise Above. Afganistán, Irak o Siria han servido como campos de batallas para las tácticas y estrategias del jihaísmo, de Al-Qaeda o ISIS, así como los separatistas prorrusos y las fuerzas de gobierno ucraniano, que se disponen a crear a Ucrania un verdadero laboratorio de campo de batalla, donde investigaciones recientes demuestran que alrededor de 17.000 extranjeros en 50 países, incluidos los Estados Unidos, que han tenido que luchar en este conflicto. Visualizando estas conexiones extranjeras, vale la pena preguntarse sobre los efectos geopolíticos de estas relaciones globales. Lo que hace que todo apunte a la estrategia geopolítica de Rusia, en especial sobre su presidente Vladimir Putin, es el hecho de que sigan con el propósito de invadir territorios que antes le pertenecían a la Unión Soviética. Es importante mencionar que todo esto surge a raíz de las fuerzas paramilitares conformadas por estos mismos grupos de extrema derecha. Tal y como ocurrió con Crimea en el año 2014, la estrategia va enfocada en que estos mismos grupos sirvan como un agente desestabilizador en la región occidental, de tal forma que los resultados obtenidos sean precisamente los acaecidos como pasó en el caso de Charlottesville. Analizando el caso de Charlottesville, se puede evidenciar los ataques de supremacistas derecha, que se han vuelto una verdadera amenaza de carácter híbrido, la cual se ha logrado infiltrar en las más profundas raíces del pueblo norteamericano. Esta idea de presentar a Rusia y su líder como el indicado para guiar la raza blanca y preservar los más altos valores morales por parte de los grupos supremacistas de extrema derecha de los Estados Unidos, a la vez emprenden un acto terrorista o de violencia que actúan como movimientos desestabilizadores de la democracia y de la actual orden imperante. Trata de todo un fenómeno en el cual no solo se promueven las ideas más ultranacionalistas y conservadoras que atentan contra la vida de miles de personas y de la propia seguridad de los Estados Unidos, sino que también, como ya se vio, Rusia puede realmente llegar a lograr su cometido en desestabilizar Occidente si estas redes de extrema derecha continúan fortaleciéndose y conformándose entre más grupos supremacistas alrededor del mundo. Ante esta situación, será necesario que los Estados Unidos coordinen con el resto de países en Occidente en los cuales el movimiento de extrema derecha ya ha comenzado a tener tentáculos, con el fin de mitigar su expansión. Diferentes sectores han propuesto ideas para contrarrestar esta amenaza, por ejemplo, con la aplicación de leyes como la ley No Hate, la ley de datos del terrorismo nacional e internacional y la ley de prevención de terrorismo doméstico. También es importante el declarar oficialmente terroristas a las personas que forman parte de estos grupos supremacistas e inclusive prohibirles viajar a ciertos países. Cada vez más se están implementando medidas para combatir con mayor determinación a este tipo de agrupaciones. No obstante, los esfuerzos del Congreso y del presidente Donald Trump aún no son suficientes. Casos como los de Charlottesville, en donde se tuvo como resultado la fatal muerte de Heather Heyer, necesitan condenarse como actos terroristas y no volver a repetirse.